Para conocer la realidad sin tanta vuelta. Equipo Maíz les invita a escuchar Vamos al Grano. ¡Comenzamos! Amigas y amigos, les damos la bienvenida a una nueva cosecha de este programa radial. Aunque estamos un poco afectados de nuestra garganta, siempre queremos hacer el esfuerzo para acompañarles. Y como en todos nuestros encuentros, hemos preparado diferentes secciones para que entre todas y todos podamos comprender y analizar mejor la realidad. Agradecemos a las radios nacionales e internacionales por retransmitir nuestro programa. Estas radios son Radio Censunat, Radio Fonseca, Radio Copinula, Radio Segundo Montes, Radio X Canal, Radio Bálsamo, Radio Mangle y Radio Farabundo Martí Internacional en Estados Unidos. A todas las personas que nos escuchan a través de ellas les decimos muchas gracias por estar con nosotras y nosotros. Les invitamos también a buscar este y otros programas en nuestro canal de YouTube Asociación Equipo Maíz. Soy Edgar Rosales. Damos inicio a Vamos al Grano, la realidad sin tanta vuelta. Saludos a César que se encuentra con nosotros. Buenos días, un saludo a la fiel audiencia de Vamos al Grano. Buenos días Edgar, un gusto saludarte, como siempre. También para mí César es un gusto poder saludarte y contar contigo en este espacio. En esta jornada queremos abordar el siguiente tema: caos y desorden en la forma de gobierno de Bukele. Antes de comenzar nuestra charla con César, le presentamos nuestra primera sección, la cual nos sirve de introducción al tema que vamos a tratar en el programa. Les invitamos entonces a escuchar nuestra cápsula antes de ir al grano. Adelante. Antes de ir al grano. En 16 meses de gobierno, el presidente Bukele y los funcionarios de su gabinete han denotado un desorden e improvisación que se ha acentuado durante la pandemia. Retraso en pagos a trabajadores y trabajadores de otros órganos del Estado, bloqueo de fondos FODES, irrespeto a otras instituciones del Estado, una política que irrespeta órdenes fiscales, graves indicios de corrupción con fondos de la pandemia, señales de pacto con pandillas. Todo eso es ya parte del día a día en la forma de gobernar del presidente Bukele. Por otro lado, el fiscal general de la República desempeña un cuestionable papel al no actuar frente a muchas de las irregularidades que se cometen o en algunos casos negar el cometimiento de violaciones a la ley o derechos humanos por parte del gobierno. ¿Qué hay detrás de ese caos y desorden que marcan la forma de gobierno del presidente Bukele? ¿Qué lugar tiene en esa forma de gobierno el papel que juega el actual fiscal general de la República? ¿Qué afectaciones traerá todo eso para la población? Sobre esto hablaremos en esta edición de Vamos al Grano. Primera pregunta entonces para César, después de haber escuchado nuestra primera sección del programa. César, ¿por qué se puede hablar de caos y desorden en la forma de gobierno de Bukele? Con eso vamos a iniciar. Yo creo que esa definición de gobierno caótico es muy correcta, lo cual no quiere decir que el presidente de la República no tenga una visión política. Su visión muy clara con respecto a la necesidad de ganar las elecciones del año 2021. En eso sí se ha enfocado. Hay un plan de promoción de la figura del presidente y de desgaste de la oposición política y de manipulación del pueblo. Ese sí es un plan. Pero cuando nosotros nos referimos a plan de gobierno, hacemos referencia a lo que exige el marco legal del país, que es el plan quinquenal, el plan de desarrollo y protección social no existen, un plan económico no existe. Recientemente, hace unos días, la ministra de Educación creo que fue que dijo que iban a hacer un plan social. No hay plan social, ni siquiera hay un plan relacionado con esta etapa de emergencia. Eso es una expresión de caos. ¿Cuál es el rumbo económico, social? Eso no está diseñado. Segundo, la renuncia frecuente de funcionarios y también despidos que ha hecho el presidente de la República. En medio de la pandemia despidió a la ministra de Salud y también al presidente de la empresa de agua de ANDA, que lo acaba de despedir hace poco. Debió haberlo despedido antes, porque fueron responsables de la crisis del agua que se inició en enero y que continuó por unos meses, previo a la pandemia. Pero bien, esos despidos expresan que tenía 2 funcionarios que ya se sabía que eran incapaces y que fueron interpelados por la Asamblea Legislativa. Y lo despiden en el momento de la crisis de la pandemia, cuando pudo haber tomado esa medida antes para enfrentar de mejor manera lo que venía o lo que se presentó después. Otros funcionarios han renunciado, que son el presidente del Banco Central, la presidenta de la Superintendencia del Sistema Financiero, el ministro de Hacienda y el viceministro de Hacienda.
Eso es expresión también de un problema de mal funcionamiento del gobierno. Hay varias razones ahí de por qué se dan esas renuncias, pero estamos hablando de 4 funcionarios vinculados al área económica, sobre todo el ministro de Hacienda, que es el principal funcionario del área económica. En un país dolarizado, la política fiscal es lo principal, sobre todo el manejo del presupuesto del Estado. Ha puesto ahí funcionarios, en el Banco Central un funcionario que nadie conoce, los economistas del país, las economistas no tienen mayor referencia de quién ha puesto ahí, parece que fue un contador de una empresa, no está claro su cualificación. Y en el Ministerio de Hacienda puso a una persona que a todas luces no tiene las condiciones para dirigir ese ministerio, que tiene una facha un poco como de figura algo oscura, que viene de negocios no muy claros. Incluso tiene empresas, es socio de empresarios que tienen otras empresas que le proveen al Estado. Ahí hay un caso que habría que investigar sobre el manejo de recursos públicos. Pero bien, estas renuncias expresan una gran dificultad para el manejo de los asuntos económicos, porque son las principales figuras del gabinete económico. También tenemos que este gobierno ha creado una crisis en las municipalidades al retrasar la entrega de los recursos del FODE, que es el 10% de los ingresos corrientes del gobierno que hay que proporcionarle a las alcaldías. Le debe 4 meses. Tremendo eso. Ha llevado a una crisis a las municipalidades, porque además también le ha retrasado la entrega de los $75 millones que le aprobó la Asamblea Legislativa del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo para las municipalidades. Es decir, le tiene controlado 2 fuentes de ingresos, no le desembolsa. Y ya hemos visto protestas del personal de las alcaldías y gente de las comunidades. Están ahogando a muchas alcaldías, sobre todo las de menos recursos. Ha generado un caos ahí, en esas instituciones. Un cuarto punto que quiero mencionar es un gobierno que no le paga a la Asamblea Legislativa. Le retuvo el pago durante más o menos 2 semanas. Se retrasó en el pago, teniendo dinero, porque la recaudación de septiembre fue más alta que la de agosto. Ya salió una información, 398 millones, tenía dinero, pero además, como ya lo hemos dicho en otro programa, este gobierno debería tener más de $1.000 millones, que es recurso extra al presupuesto, que se le ha aprobado. Se le ha aprobado mucho más, pero ha gastado en el marco de la emergencia. Debió tener un disponible de más de 1.000, sin incluir la recaudación de septiembre, y retuvo ese pago. Entonces creó un problema en el funcionamiento de la Asamblea, porque es al personal al que afectó, incluso en el órgano judicial. También es un gobierno que no le paga la pensión a los adultos mayores. Esto es otra expresión de caos en el manejo presupuestario. Le deben 8 meses de pensión, 9 meses ya, a los adultos mayores, que son los $50. Le debe a las cooperativas incluso 10 millones de la compra de semilla del año pasado. El uso del presupuesto es terriblemente caótico, aunque también tiene una lógica de usar los recursos para otros fines, que pueden ser fines ilegales o para beneficiar a sectores económicos, sobre todo vinculados al negocio de importación. Pero no le da el pago a la cooperativa. Incluso el ministro de Agricultura utilizó dinero del salario del personal de Agricultura y lo movió para otro rubro, sin pedirle permiso a la Asamblea Legislativa. Eso es caótico también. Y le pidieron que llegara a la Asamblea a explicar, no explicó bien y sigue pendiente que eso se resuelva. Incluso hay un recurso ante la Fiscalía que presentó el grupo parlamentario del FMLN para que se investigue esta situación. Es decir, un caos en el manejo del presupuesto de Agricultura. También hay retraso en el pago de pensión a los veteranos. La veterana de guerra, creo que no le han pagado todavía la pensión de septiembre y hubo un retraso de 4 meses. Que si no fuera por la Asamblea que le aprobó los recursos de préstamo para eso, no le hubieran pagado. También hay un retraso al pago de las becas de los hijos de los veteranos y las veteranas. Quiero aprovechar para decir lo siguiente. El ministro de Hacienda dice que los 198 millones que se le aprobó del préstamo del BID, en la Asamblea le aprobó y lo destinó 75 millones para las alcaldías. Una parte para pagar la pensión de los veteranos de guerra, otra parte para las contrapartidas del Fomilenio, que es otra expresión de caos, que no pusieron la contrapartida del Fomilenio, un proyecto de donación de Estados Unidos que requería una contrapartida del Estado salvadoreño. 55 millones no estaban y estaba ya finalizando el proyecto el 9 de, creo, o el 7 de septiembre. Y la Asamblea fue que salvó al gobierno al asignarle esos 55 millones.
Pues el ministro de Hacienda dice que toda esa asignación de 198 es inconstitucional porque no le podían dar 75 millones a la alcaldía, porque el decreto 608 de aprobación de la deuda de los 2.000 millones, y estos 198 son parte de esos 2.000, establecía que el 30% iba a las alcaldías y 70% al órgano ejecutivo. Y por lo tanto no podían agarrar 75 millones porque 75 millones es más del 30% de los 198. Es el 30 del préstamo de 250, pero no de 198. Eso alegó y retiene el dinero. Pero han agarrado parte del dinero de esos 198 para pagarle la pensión a los veteranos. Es decir, usaron parte de esos 198, porque de ahí salió el pago a los veteranos de los 4 meses. Es decir, han recurrido a una argucia jurídica falsa para no pagarle a las alcaldías y llevarlas a un caos con fines electorales. Ahí hay otro problema de un caos en el funcionamiento. También hay un despilfarro de recursos. Es parte de un gobierno caótico. Ya se sabe que hay muchos casos de corrupción que han sido evidenciados por la prensa no gubernamental, no sometida al gobierno, por organizaciones sociales, por la población, por la comunidad, en el manejo de muchos recursos públicos. También tenemos como expresión del caos un presidente insultando. Eso es un presidente envuelto en un manejo caótico de su propio cargo, que denigra la propia función de un presidente de la República. Y también, como expresión del caos, la recurrencia permanente a la mentira, a veces planificada, a veces no planificada, para salir de paso, a como de lugar. Incluso una expresión del caos también del funcionamiento del gobierno es la orden que le da el presidente de la República al ministro de Hacienda, al ministro de Salud, para que no vayan a la Asamblea a rendir cuenta. ¿Por qué digo que es expresión del caos? Porque el presidente le tiene miedo a lo que va a salir ahí en esa interpelación. Porque ¿cómo van a rendir cuenta del uso de los recursos? Están huyéndole. O sea, ve un ministro de Hacienda huyéndole a la Asamblea, un ministro de Salud huyéndole a la Asamblea, escondiéndose. Es hasta penoso. Son altos funcionarios. Nadie debería hacer eso, ningún funcionario. Pero mucho menos los que tienen esos cargos de ministro. No quieren enfrentar a la Asamblea Legislativa, que fue elegida por el pueblo y que tiene como mandato hacer esas interpelaciones cuando ve que no hay un manejo claro de los recursos públicos, de los recursos del presupuesto. Esa es una tarea de la Asamblea Legislativa. Y ellos lo hacen, no llegan a la Asamblea, hacen ese desacato, digamos, porque se lo dice el presidente de la República. Es un caos completo lo que tenemos en el Ejecutivo y una cobardía. Todo esto en el marco de una crisis sanitaria y una profunda crisis económica que se expresa en la caída de la producción, el aumento del desempleo, el aumento de la pobreza, fundamentalmente. Entonces sí estamos ante una situación de desorden a nivel del manejo de los recursos del Ejecutivo y de todo el funcionamiento del órgano ejecutivo, y que se traduce también en un golpe a otros órganos del Estado, porque les genera problemas a las municipalidades, les genera problemas al órgano judicial y le genera problemas a la Asamblea Legislativa. Ese accionar caótico, desordenado, irresponsable, ilegal del órgano ejecutivo. Una crisis en las municipalidades, ya lo mencionaba César, es lo que se está viendo con el retraso de pago del FODES en estos 4 meses. Pero en la siguiente sección del programa, que es Declinando Palabras, vamos a conocer un poco más qué es el FODES. Vamos con la sección y luego continuamos con César conversando. Adelante. Desgranando Palabras. FODES es el Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios, creado por decreto legislativo en 1988. Se trata de una cantidad de dinero que el gobierno central entrega cada año a las 262 alcaldías de todo el país. Esos fondos salen de los impuestos que todas las y los salvadoreños pagamos y equivale al 8% del presupuesto general de la nación. Por ejemplo, el presupuesto del año 2020 es de $6.426 millones. El gobierno tiene que entregar 514 millones a las municipalidades, es decir, unos 43 millones mensuales, que se distribuyen aplicando criterios de población, equidad, pobreza y extensión territorial. Las alcaldías deben usar esos fondos para mejorar la infraestructura de sus municipios y otros proyectos de beneficio para la comunidad. En abril de este año, la Asamblea Legislativa aprobó un decreto transitorio
obligatorio que faculta a las municipalidades para usar el 25% del FODES en el pago de salarios de las y los trabajadores municipales y otros gastos de funcionamiento que no han podido cubrir a causa de la pandemia. Desgranando palabras.